de Sabrina Bacal, que va a estar con nosotros, también su abogado. Ya está Rolando Rodríguez con nosotros. eh, y vamos a estar hablando del tema de el caso de Sabrina Bacal, para iniciar, que el día viernes se revocó la decisión de una juez, una decisión que no tiene ni pie ni cabeza, Una fiscal. de una fiscal, perdón, de una fiscal adjunta. Eh, una decisión que no tiene ni pie ni cabeza, prohibirle a un periodista hablar de X, Y y Z persona. Eso verdaderamente, que yo fuera el procurador de la nación, esa fiscal ya estuviera en su casa. Y más aún después de la decisión de el tribunal en medio de esa audiencia que se dio el día viernes en horas de la tarde. Rolando, bienvenido. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Mica. Buenos días a todos. Nuevamente es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Y efectivamente, el caso de Sabrina es un caso que recuerda que tiene sus precedentes, porque en el pasado ha habido intentos de silenciar a periodistas para que dejen de hablar de ciertos personajes. Y allí recuerdo un caso emblemático, que dio el nombre del innombrable. Yo no sé si tú recuerdas eso, que no podíamos mencionar el nombre de cierto personaje, eh, o no lo podía mencionar a quien intentaron silenciar en ese momento. Bueno, de la misma manera, acá con éxito se logró en unas semanas, no estoy seguro del tiempo, pero fueron algunas semanas, tal vez un par de meses, en que lograron que una comunicadora social eh, pudiera mencionar el nombre de estos personajes, a pesar de que son noticias. La verdad que yo trato de entender cuál es la lógica detrás de esto, pero no llego a entenderlo. Y creo que el tribunal que estuvo analizando el caso de Sabrina, ¿no es cierto? Ya llegó Sabrina al programa, buenos días, Sabrina. Buenos días. Eh, Buenos días. Hizo bastante bien en sofocar este intento de censura previa, además, porque sobre Sabrina no pesa ninguna condena, no pesa absolutamente nada sobre este caso, así es que se trata de censura previa. Pero, insisto, estas son libertades de las personas, no son derechos, son más que derechos, son libertades. Uno nace con libertad de pensamiento, con libertad de expresión, pero hay funcionarios pues que desean cercenar esas libertades y pasa precisamente esto que le ha ocurrido a Sabrina, aunque afortunadamente esa medida fue revocada. Buenos días, Sabrina. Bienvenida al programa también. Gracias, gracias por tocar este tema. Buenos días, Álvaro, y Buenos a la días. audiencia. Bueno, básicamente las libertades y los derechos no son solamente de los periodistas, son principalmente de los ciudadanos, porque estamos hablando del derecho a informarse sobre asuntos y personas de carácter público. Entonces, aquí los principales afectados son los ciudadanos. Imaginemos que los medios, comunicadores, periodistas o cualquier persona estuviésemos limitados para hablar de funcionarios públicos, de personas que ganan contrataciones públicas, de quienes manejan nuestros recursos públicos,
Entonces tendríamos que quedarnos solamente con la versión oficial de las cosas. Y eso es gravísimo. El papel del periodismo crítico, independiente, serio, es darle a la ciudadanía la información que necesitan para poder tomar decisiones o hacerse una idea de quiénes son aquellas personas cercanas al poder que están, digamos, gobernando o tomando las decisiones por todos. ¿Y qué ocurre cuando dos empresarios, ya finalmente puedo decir sus nombres, Ramón y Roberto Carretero Napolitano, que han estado en la portada del New York Times, que han estado mencionados por diferentes medios internacionales, que fueron objeto de una investigación periodística profunda por aquí el colega Rolando Rodríguez, que además mostró los vínculos con Cuba, con el nieto de Castro? ¿Qué sucede cuando estas personas que han estado además en el caso de Brecht, uno de ellos también mencionado en Financial Pacific, logran que una periodista o unos periodistas no puedan mencionarlos o no puedan investigar o hacer periodismo sobre ellos? Pues logran impunidad, logran fortalecer ese poder que tienen, y eso es gravísimo para los ciudadanos. No, y yo me pregunto, ¿por qué? Hay que hilar bien delgado. ¿Por qué tú no quieres que un medio o que los medios o los periodistas hablen de ti? ¿Por qué tú haces uso de recursos legales para impedir que hablen de ti? ¿Qué escondes? ¿Qué hay detrás que tú no quieres que se hable de ti? Bueno, yo me imagino por qué los señores no quieren que se hable de ellos. O sea, si uno lee la descripción que hace el Departamento del Tesoro, ellos básicamente, específicamente Ramón Carretero Napolitano, pero además sus dos hermanos, Roberto y Vicente, que también fueron incluidos en el listado, están, según el Departamento del Tesoro, relacionados a negocios ilícitos con el petróleo venezolano, y también relacionados a millonarias licitaciones con el capturado dictador Nicolás Maduro. Y a cambio de esas licitaciones, nuevamente, según el Tesoro, el Departamento del Tesoro norteamericano, recibían transferencias millonarias. Entonces, evidentemente, ellos no quieren que eso se sepa en Panamá. Pero la gran pregunta es, ¿cómo una fiscal acepta eso? Porque uno puede querer lo que sea, pero que el sistema lo permita es la parte que tenemos que estar todos atentos, porque el precedente es nefasto. Imagínense que mañana cualquier otro funcionario o cualquier otra persona de interés público haga lo mismo. No quiero que hablen más de mí. Entonces voy y junto con la querella pido una medida de protección y listo. Entonces, ¿dónde vamos a quedar en términos de rendición de cuentas y en términos de acceso a la información que los ciudadanos necesitan? No, y Rolando, yo creo que, al igual Sabrina, que es importante destacar para quienes nos sintonizan que Estados Unidos te incluya en la lista OFAC o llamada lista Clinton, es un tema muy serio. Implica que cualquier propiedad, escuchen bien, o cuenta bancaria que esa persona tenga bajo jurisdicción estadounidense queda congelada. Significa que el dueño no puede vender, transferir o retirar esos fondos. El dinero sigue siendo suyo legalmente, pero no puede tocarlo. Una muerte financiera internacional. Aunque es una lista de Estados Unidos, su efecto es global debido a la interconexión del sistema bancario. Bancos, casi todos los bancos del mundo, incluso fuera de Estados Unidos, evitan hacer negocios con personas en esta lista para no perder su capacidad de operar con dólares o enfrentar multas millonarias. O sea,
muerte financiera, bancaria. Tarjetas y servicios, se le cancelan las tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y el acceso a plataformas de pago internacional. O sea, eso no estamos hablando de cualquier sanción, señoras y señores. Prohibición de transacciones. Los ciudadanos y empresas de Estados Unidos y en muchos casos extranjeros que usen tecnología o moneda estadounidense tienen estrictamente prohibido realizar cualquier transacción comercial o financiera con alguien que haya sido incluido en la lista OFAC. Esto incluye comprar o vender productos, prestar servicios profesionales, recibir donaciones o financiamiento. La OFAC incluye a individuos o grupos vinculados. Escúcheme bien, no con el robo de una gallina o de una iguana, no. Terrorismo internacional, narcotráfico a gran escala, proliferación de armas de destrucción masiva, regímenes dictatoriales o actividades que atenten contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Y estar en esa lista no es necesariamente una condena penal, sino una medida administrativa de política exterior. Sin embargo, salir de ella suele requerir de un proceso legal complejo ante el Departamento del Tesoro para demostrar que las razones de la inclusión ya no existen. O sea, no estamos hablando de relajo aquí. Estamos hablando de cosas muy serias y de 3 empresarios panameños que han sido incluidos en esta lista. Y eso no es mentira. Usted nada más tiene que entrar a Google y busque allí el nombre y el apellido de estas 3 personas. Rolando. Bueno, precisamente lo que acabas de decir es tan importante que la gente lo entienda. Es decir, si prohíben a una periodista y esto va escalando para que medios de comunicación eviten hablar de esas personas, los ciudadanos quedan expuestos precisamente a recibir sanciones de este tipo. Porque si no puedo yo hablar sobre las actividades de estas personas, si no puedo decir que han sido incluidos en una lista que es el equivalente a una muerte financiera y todo lo que conlleva eso, pues tú te puedes imaginar el problema que tienen empresarios que no pueden, o empresas o personas que no pueden tomar decisiones con esta información, sino que siguen haciendo negocios con ellos precisamente porque no se puede hablar de ellos. Entonces, estas son las consecuencias que traen decisiones como esta. O sea, son vulneraciones al derecho de informar y estar informado. Y sobre todo, los periodistas somos personas que recibimos una remuneración por expresarnos libremente. Pero eso no quiere decir que las personas, el común del ciudadano, no pueda estar también informado. Es que si yo puedo acceder a esa información también, recuerda, Álvaro, que nosotros trabajamos con fuentes abiertas. Y esas fuentes abiertas para un ciudadano son precisamente las cosas que revelan los periodistas, los comentarios, las noticias, los reportajes, en fin. Prohibirle recibir esa información no solamente atenta contra el comunicador, sino también atenta contra los ciudadanos. Así es que eso es lo grave de una medida como esta. Yo no entiendo por qué se incluyen. Yo eso lo puedo entender, por ejemplo, con menores de edad o con alguna situación especial. Pero si tú estás expuesto por decisión propia a la opinión pública, es lo menos que puedes esperar en este tipo de cosas. Tú elegiste ser una persona con un perfil público. Así es que yo no veo por qué después decides que no lo eres. Eso no se puede, y que el Ministerio Público lo apruebe, lo aplauda, me parece ya demasiado. Francamente, es un abuso llevar estas medidas a estos extremos, porque estoy seguro que no nacieron para eso. Pero bueno, esto es lo que se... Aquí me preguntan quién era la fiscal que mencione
el nombre de la fiscal que dictaminó esta medida? El nombre, tengo entendido, Isela Mela Peralta. Correcto. Isela Mela Peralta, fiscal adjunta de la sección de delitos contra la libertad, el honor, la administración de justicia y la personalidad interna del Estado. Yo quisiera saber, tú estuviste en esa audiencia, Sabrina, ¿cuál fue el argumento de la fiscal para justificar esa decisión de silenciar a una periodista? Realmente, Álvaro, tendría que decirte que la fiscal no tuvo ningún argumento. De hecho, en esa audiencia ocurrió algo que a mí me resultó inverosímil. Cuando ella estaba en el contradictorio con el abogado que me representó, Eduardo Guevara, y que vuelvo a resaltar su profesionalismo y su conocimiento del tema, ella se enredaba con los argumentos y llegó un momento en que ella misma dijo: yo no me opongo a que levanten la medida, no me opongo a que levanten la medida que ella misma había admitido y decretado. Entonces fue extrañísimo, porque yo pensé que estaba escuchando mal, y entonces en ese momento el abogado dijo: por favor, fiscal, repita lo que acaba de decir, y en efecto ahí fue que la jueza de garantías, América Vergara, dio por terminada la audiencia y levantó la medida. El supuesto argumento de la abogada de los señores Carretero, de los hermanos Carretero, era que ellos eran empresarios sin interés público, que yo estaba atentando contra el honor de señores que básicamente a nadie les, o sea, no tienen interés público, como si fueran unos señores que tuvieran un huerto en su casa y no se metieran con nadie. Obviamente la audiencia acabó antes de que yo pudiese hablar, porque mi abogado había pedido la posibilidad de que yo hablara, el derecho a ser escuchado, y básicamente yo quería recordar que empresarios que son durante varios gobiernos contratistas del Estado, que hacen parte, como lo reveló Rolando Rodríguez, de un clan familiar que tiene importantes posiciones en el actual gobierno, que estuvieron en el caso de Brecht, que estuvieron mencionados en el caso Financial Pacific, obviamente son personas de interés público. Entonces ese argumento se cae por su propio peso. ¿Cómo no va a ser una persona de interés público? Yo creo, no recuerdo algún otro panameño que haya aparecido en la portada del New York Times. Ramón Carretero Napolitano apareció en la portada del New York Times. Y otra cosa que es sumamente importante, Álvaro, y que yo vengo preguntándome, es el tema de la incongruencia que esto enseña sobre la política exterior panameña en el caso de Venezuela. Porque no es solamente que hayan sido incluidos en la lista Clinton, es por qué fueron incluidos en la lista Clinton. Y voy a leer textualmente. Al empresario Ramón Carretero Napolitano se le incluyó por enriquecerse con contratos petroleros del régimen de Nicolás Maduro y por participar en transacciones vinculadas a prácticas engañosas o corrupción. Entonces, esto ocurría en el mes de diciembre, al mismo tiempo, antes de la captura de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que el presidente iba con el vestido para María Corina Machado. Y yo escribí una columna, obviamente sin mencionarlos, pero donde me preguntaban si el gobierno estaba bailando con todos los bandos. Y en efecto, eso es una pregunta que todavía no ha sido respondida. ¿De qué manera confirman o comprueba el actual gobierno que ellos no siguen siendo contratistas del Estado panameño? Porque lo fueron hasta hace poco. Después de la inclusión en la lista Clinton, salieron o hicieron cambios en las sociedades que contratan con el Estado panameño. Pero si el Ministerio de Seguridad está comprando y de manera express y de manera irregular, porque hemos ido cubriendo los periodistas
todo lo que ha pasado con los contratos ligados a estos señores en el Ministerio de Seguridad. El hecho de que enmascaren los nombres o cambian los nombres, pues yo creo que igual implica un cuestionamiento que nuestras autoridades deben responder. O sea, donde estas son personas que han sido sancionadas por su relación con Nicolás Maduro, y supuestamente nuestro gobierno tiene una posición obviamente a favor de la acción militar que tomó Estados Unidos, de la captura de Nicolás Maduro. Lo vimos al presidente en la cumbre de Miami. Entonces, ¿cómo compaginas esas dos cosas? Tengo que agregar algo allí, Sabrina, y es que es una cosa mucho más directa, y es que yo leí hace unos meses que la empresa nacional de transmisión eléctrica, ETESA, iba a mudar sus oficinas justamente al edificio que pertenece a los hermanos carreteros en la avenida Grabois. Yo no sé en qué ha quedado eso, pero obviamente ya, en teoría, después de que entraron en la lista Clinton, no deberían figurar como planes de ETESA una mudanza a ese edificio. Así es que yo tengo que preguntarme qué está pasando con el gobierno y este tipo de contratos con los carreteros. Yo también tengo que preguntarme sobre esa cercanía del presidente en esta familia, porque también el presidente tiene, digamos, desde el punto de vista personal, tiene una relación con miembros de la familia Carretero. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que realmente ocurre detrás de las bambalinas, porque esto nos tiene que llevar a pensar la relación de estos hermanos con el gobierno, con el presidente, con los contratos con el Estado, con lo que está ocurriendo en Venezuela. Este asunto de los barcos petroleros, esto también tiene, esto no se ha, digamos, no se ha analizado en todo su magnitud, profundidad. Si esto de los barcos petroleros constituyó una violación de sanciones, esto es muy, muy, muy grave. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué mantenemos o por qué el gobierno panameño sigue manteniendo relaciones con un grupo que tiene estos vínculos que son abiertamente cuestionables. Y probablemente esta es la razón por la que ellos no quieren que estos asuntos se ventilen públicamente. Porque hay muchas preguntas aún sin responder, y las que están respondidas son lo bastante graves como para poner distancia en sus negocios, en sus contratos, incluso en la familia que ellos representan, porque aquí hay cosas que incluso no sabemos o no conocemos a profundidad. Quería agregar algo. Rolando fue el primero que reveló y el que ha estado casi que en la vanguardia de esta investigación sobre la relación de esta familia con el gobierno, pero aún antes de ser gobierno, antes de ser presidente, ese viaje misterioso que hizo el hoy presidente José Raúl Mulino a Costa Rica, lo hizo acompañado de Félix Falabella y de otras personas, y lo hizo en un avión que en ese momento las cuentas y los medios de la oposición venezolana relacionaban al régimen de Maduro. Así que definitivamente que es una relación antigua, es una relación que viene de antes. Y también quiero mencionar que después de que fueron incluidos en el listado,
hubo una declaración muy ambigua, no recuerdo si fue del ministro de la Presidencia o del propio presidente José Raúl Mulino, diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo considero como ciudadana y como periodista que después de todo lo que ha venido revelando el periodismo investigativo, Rolando y otras personas sobre las empresas que licitan, sobre el viaje en el avión, sobre la cercanía con el clan familiar, sobre las posiciones que ocupa este clan familiar, que eso no es algo que se debe o que se puede solamente decir, eso es algo que se tiene que probar. Eso es algo que se tiene que probar. Y eso no se ha hecho, Álvaro. Eso no se ha hecho. Y yo no dejo de relacionar eso, o sea, mi intuición y mi sentido común me dicen que si estos señores fuesen señores muy poderosos o que tuvieron un papel muy importante en el gobierno, en el régimen de Nicolás Maduro y conectados con Cuba, pero que no tuviesen una conexión importante con este gobierno, pues no hubiesen tenido la capacidad de que les aprueben una medida así. Eso es lo que me dice mi intuición. No lo puedo probar, pero no cualquier persona le aprueban una medida restrictiva de la libertad de informar y de informarse. O sea, si llegas tú, Álvaro, o si llega cualquier perico de los palotes al Ministerio Público, le cierran la puerta con un portazo porque es una medida que va contra la Constitución. Es más, si los señores carreteros napolitanos se acercan al New York Times a pedir que dejen de publicar como ellos, se les ríen en la cara. No los dejan entrar a la recepción. O a Infobae, o a CNN, o a la BBC, o a cualquier lugar. Entonces, ¿por qué se sienten tan empoderados en Panamá? Es la gran pregunta. La reacción de la juez, es una juez, ¿no? Mujer. Sí. ¿Cuál fue? La juez realmente habló poco. Ella simplemente estaba tratando de controlar los tiempos y cuando escuchó que la misma fiscal dijo que no se oponía a que quiten la medida que ella impuso, pues en ese momento ya la audiencia llevaba 1 hora y media y la jueza dijo, siendo así, repita lo que usted dijo, señora fiscal. Ella lo repitió y entonces dijo, se revoca la medida, damos por concluida esta audiencia. O sea, yo fiscal tomo una decisión. ¿Desde cuándo fue esa decisión, Sabrina, se puede saber? Sí, desde el 6 de noviembre. Y mucha gente me ha preguntado por qué la di a conocer apenas ahora. Y realmente hasta que no me diesen una fecha con un juez o jueza de garantías, pues no me convenía hacerla pública. Yo simplemente la acaté, porque yo soy una persona que cumple la ley, ¿no? No voy a estar desafiando al Ministerio Público, menos en estos tiempos. Pero yo sí sabía que eso no tenía legalmente ni pies ni cabeza, y entonces dije, yo voy a pelearlo por mí y sobre todo por el nefasto precedente. Entonces, cuando me dieron fecha con una jueza de garantías, fue que se hizo público. Hay mucha gente que lo conocía, pero fue que se hizo público. Porque si no, me quedo con esa medida eternamente. O sea, yo, fiscal, tomo una decisión de esta naturaleza y luego en la audiencia yo no me opongo a que se revierta la decisión que yo tomé. O sea, ni siquiera la defiendo ante la juez. Ella trató de defenderla y trató de defenderla en la misma línea que lo hacía la señora abogada de Marcela Araúz, la señora abogada de los carreteros, que era la línea de la supuesta honra, la defensa de la honra, que obviamente todo el mundo tiene derecho a defender su honra, pero yo pensaría que la honra se defiende con las acciones, no silenciando medios, ¿no? Y si uno se comporta de tal manera y tiene relaciones con un régimen como el de Nicolás Maduro, pues difícilmente puede culpar
a un medio por informar por los daños a su honra. Esos son hechos que rebasan cualquier capacidad que tenga ningún periodista de registrar los hechos. Pero entonces la fiscal en algún momento estaba como que tratando de justificar o de fundamentar la decisión que tomó, y yo no sé qué le pasó después, pero creo que se dio cuenta que no estaba, que se metió que ella misma se metió en un lugar que no podía defender jurídicamente, y cambió de opinión, o sea, básicamente cambió de opinión. ¿Y cuál crees tú que va a ser o cómo va a avanzar este proceso ahora? O sea, estamos hablando de personas cuyo nombre aparece en una lista de Estados Unidos, y no precisamente por haberse ganado una medalla de oro en las Olimpiadas ni un trofeo. Y a ti se te presenta una denuncia por calumnia e injuria por parte de ellos. No entiendo qué puede pasar aquí ahora. Digo, en Panamá puede pasar cualquier cosa, pero yo pensaría que con todas las evidencias y fuentes públicas que existen y que fundamentan cada una de las frases que yo dije en la columna del 1 de octubre, o sea, si se falla en derecho o si hay algún tipo de fundamento legal, pues la querella debía ser descartada. Es lo que pienso, porque no tiene ni pies ni cabeza, dada la cantidad de información pública y notoria que se conoce de los hermanos Carretero Napolitano. Y en específico, ellos lo que hicieron además, Álvaro, fue una manera o sea, por ejemplo, ellos no querellaron al diario La Prensa porque saben que es más difícil, ¿no? O sea, se fueron contra lo que ellos consideraron una persona más débil, que soy yo, ¿no? También lo hicieron contra el periodista de investigación, que es un periodista extraordinario, de Armando Info, que se llama Roberto Denis. O sea, como que la estrategia de ellos fue irse contra personas individuales pensando que así tendrían más chance de avanzar en sus propósitos, y su propósito era silenciar medios de comunicación. Yo pensaría y quisiera pensar que después de esta experiencia, y yo imagino también que el Procurador General pues habrá visto que el Ministerio Público con esa decisión no estuvo bien representado, y porque se hizo público la decisión. Yo pensaría que debería llevarse un proceso en derecho, y que si se lleva ese proceso en derecho, pues esa querella no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, ¿algún elemento adicional, Sabrina? No sé si Rolando quiera agregar algo. Y yo, para cerrar sobre este tema, mira, yo pienso que las autoridades, sobre todo los fiscales, tienen que ver o tienen que recapacitar sobre estas cosas. Mira, los periodistas somos indirectamente algo así como auxiliares de la justicia, porque precisamente la labor que realizan los periodistas es revelar cosas que normalmente se quieren ocultar, que son conductas irregulares, que son delitos que se quieren tapar. Entonces, si tú silencias a un periodista, estás quitándole el derecho a los ciudadanos de estar informados sobre estas conductas, y al mismo tiempo impides que el Ministerio Público haga su propia labor. Entonces, es una contradicción. Fíjate, ni siquiera Sabrina podía informar que tenía esta medida de protección porque no lo podía mencionar. Entonces, ¿cómo se enteran los ciudadanos de que un periodista ha sido silenciado? Si el periodista ni siquiera puede decirlo. Bueno, de la misma manera, también tenemos que
pensar que lo que se busca generalmente es tapar un pasado reciente, un pasado del que no prefieren no hablar. Esas cosas tienen, las actuaciones de las personas tienen consecuencias en el presente y a futuro. Yo me pregunto, ¿cómo puedes tapar el sol con un dedo silenciando a Sabrina, sabiendo que el resto de los medios de comunicación puede hablar de esto? Entonces yo no le veo un uso práctico al hecho de que eh, un comunicador o una persona que es parte de los ciudadanos que no tiene alcance masivo, o un comunicador o un periodista no pueden hablar sobre cierta persona. Eso no tiene ningún sentido, porque precisamente no puedes hacer que los demás hagan lo mismo, porque tendrías que callar a todo el mundo. Es que esto trae también eso de que, ¿por qué callaron a Sabrina? ¿Qué es lo que está pasando? Ujú. Y eso lleva a las personas a buscar la información y hacen precisamente que la medida rebote contra la persona que se quiere proteger. Entonces, no tiene ningún sentido. Yo creo que el Ministerio Público tiene que recapacitar sobre el uso de estas medidas y llevar estas medidas a su forma más restrictiva, es decir, solamente a las personas que necesitan esta protección. Las personas que necesitan esto, no personajes públicos, no políticos, están expuestos todas estas personas. Así que mayor prudencia al usar estas medidas que son altamente restrictivas para periodistas y medios de comunicación, incluso para personas que pueden comunicarse a través de las redes sociales. Así es que prudencia con eso, porque precisamente puede ocurrir todo esto, evitarnos estas situaciones que manchan al Ministerio Público en sus actuaciones. No, y El- a la fiscal que tenga mucho cuidado con las acciones que va a tomar de ahora en adelante, porque ya se acaba de dar este viernes el primer revés en una decisión que tomó, que no sé si en qué fue basada realmente, porque no hay una justificación, y el caso está vivo. El caso se mantiene vivo. Gracias a Dios no hay imputación todavía y espero que no la haya, porque no tiene lógica ni sentido, jurídicamente hablando, que la fiscal pida una imputación para una periodista que lo único que está haciendo, como lo hacemos nosotros, es informar sobre situaciones que se dan a diario en este país. Porque de irse a ese extremo, ya el tufillo que da es otro. Es que lo que se quiere de una u otra manera es censurar a los medios de comunicación social. Sabrina, para cerrar. Sí, una pequeña reflexión de lo que dijo Rolando. En efecto, el periodismo es una herramienta que ha utilizado muchas veces el Ministerio Público para empezar investigaciones de oficio. O sea, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente Gaby Carrizo, Rolando Rodríguez en el periodo pasado hizo varias investigaciones sobre el ex vicepresidente. Y puedo dar muchos ejemplos. Panama Ports, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero, y ahora que Rolando ha presentado una investigación que tuvo impacto internacional de 3 entregas sobre esta familia, su conexión con Cuba, su conexión con Venezuela y su conexión con el actual gobierno, podría ser una oportunidad para que el Ministerio Público abra una investigación de oficio. Porque en verdad hay preguntas importantísimas que no han sido contestadas. Exactamente. Y creo que la coyuntura es importante en un momento en que el propio Estados Unidos ha tomado decisiones de esta naturaleza.